clase, recordemos que ya estábamos viendo algunos aspectos con unos grupos, el tipo de líneas y tipo de ángulos. Vamos a hacer un pequeño repaso para que ustedes continúen con su libro. En este caso, recordemos que todavía estamos en el tema de figuras y cuerpos y con el eje de sentido numérico y pensamiento algebraico. Ahorita les voy a poner la imagen para que ustedes la vean. Para empezar tendremos que saber los tipos de rectas. Cuando tenemos dos rectas, que al momento de cruzarse nos formen ángulos de 90 grados, se llaman perpendiculares. Y su característica es esa, que nos va a formar ángulos de 90 grados. También tenemos otro tipo de líneas. Las cuales nunca se van a cruzar porque son equidistantes, se les va a llamar paralelas. Y cuando tenemos dos rectas, pero estas rectas al momento de cruzarse tienen una inclinación. Cuando tienen este tipo de forma o esta inclinación, estas rectas que no forman ángulos de 90 grados como lo que vimos anteriormente, se les llama oblicuas. Y es con lo que vamos a estar trabajando. Vamos ahorita a trabajar con este tipo de líneas. Primeramente vamos a formar dos líneas paralelas. O que sean paralelas exactamente. Pero cuando tienen una línea transversal o inclinada, que nos forman líneas oblicuas, este nos va a formar 8 ángulos, de los cuales los tenemos reflejados de esta manera. Tenemos el ángulo A, B, C, D, E, F, G y H. Esos son los ángulos que nos forman cuando tenemos una transversal que corta, por supuesto, dos líneas paralelas, el cual vamos a ver sus características, las características de los 8 ángulos de los cuales nos salieron al poner la transversal. Primeramente tenemos 3 componentes, que es ángulos opuestos por el vértice, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos. En la primera parte, que son opuestos por el vértice es este punto donde se unen nuestras dos líneas, por donde cruzan nuestras dos rectas. Tenemos opuestos por el vértice, tenemos ángulo A y tenemos ángulo C, que es su opuesto, por supuesto. Y del otro lado tenemos el ángulo E y su opuesto, que es el ángulo G. Algo que debemos de comprender es que estos ángulos siempre van a tener la misma medida. Van a ser iguales. De la misma manera tenemos ángulos alternos internos. En este caso son los que están dentro de nuestras líneas paralelas. En este caso tenemos D y C. Pues tenemos, como mencionamos, C, D y en la parte de abajo tenemos el
ángulo E y por supuesto nuestro ángulo F. Y F. Y nuestros ángulos alternos externos, por supuesto, son los que están fuera de nuestras líneas paralelas. ¿Cuáles son? Tenemos A y B. Y tenemos H y G. G, H. Entonces, así es como se clasifican nuestros ángulos que obtuvimos. Entonces, tenemos opuestos por el vértice, que es A, y su opuesto, el C. Y tenemos el E y su opuesto, el G. Y tenemos nuestros ángulos alternos internos, que son los que están dentro, por así decirlo, los que van a estar dentro de nuestras figuras geométricas, que son el C, el D, el E y el F. Y los que están afuera, que son los externos, siempre van a ser los, por así decirlo, los que van a estar afuera de nuestras líneas, que son el A, el B, el G y el H. Bueno, para continuar con el tema, vamos a poner dos líneas paralelas, las cuales va a estar dividida por una línea transversal, de la cual nosotros debemos de recordar que, de acuerdo a nuestro vértice, cada uno de nuestros vértices nos forman diferentes ángulos. Entonces, alrededor de nuestro vértice, la suma de los ángulos, eso sí recordemos, es de 360 grados. ¿Por qué? Porque es un círculo. Entonces, toda la suma de nuestros ángulos nos tienen que dar 360 grados. Aquí ya se nos está dando un dato, que son 33 grados que tenemos. Entonces, nosotros ya marcamos con letras cada uno de los siguientes ángulos para que nosotros lo encontremos. Ahora, tenemos que el primer ángulo que se nos está dando es 33 grados. Si recordamos anteriormente, tiene un ángulo que es opuesto a nuestro vértice. Esto quiere decir que este ángulo debe de ser igual. Entonces, el ángulo 33, el B, ¿cuánto va a medir? Vemos que anteriormente ya se nos había comentado que los ángulos pueden clasificarse por opuestos al vértice, internos y externos. Entonces, el ángulo interno B, dijimos, como también por así decirlo es opuesto, el que tiene enfrente es el 33, que es el ángulo que ya se nos está dando. Entonces, esto quiere decir que este es igual a este. Entonces, el ángulo B, ¿cuánto va a medir? 33 grados. Entonces, algo muy importante que debemos de recordar. Si nosotros pusiéramos nuestra línea de manera horizontal, es como nos vamos a dar cuenta, que la suma de estos dos ángulos nos tiene que dar 180 grados. Ya tenemos que este vale 33 grados. Nada más vamos a hacer una resta. Entonces, 180 grados menos 33 grados nos va a salir un resultado 147 grados. Entonces nuestro ángulo A va a ser de 147 grados, 147 grados. Ahora, como es opuesto al C, y como sabemos que son iguales, entonces el C también va a medir 147 grados. Y el D, como
como vemos, es igual a nuestro ángulo de 33 grados. Entonces el D también nos va a medir 33 grados. Y este, como sabemos, como es igual a este, entonces este quiere decir que el que está enfrente o que es reflejo, que es el F, también nos va a medir 33 grados. Por así decirlo, ¿por qué es reflejo? Porque está enfrente. Por eso menciono, como si estuviera enfrente de un espejo. Entonces, como está enfrente de un espejo, quiere decir que se está reflejando su igual. Y tenemos el ángulo E, que como vemos, tiene la misma medida que el ángulo A. ¿Y cuánto mide la? 147 grados. Y ahora el ángulo G, como vemos, ¿cuál es su opuesto? El ángulo E. Entonces también va a medir 147. Esto ya pueden empezar a contestar las páginas de la 32 hasta la 35. Si no tienen su libro, les voy a dejar las imágenes enfrente del video. Que pasen buena tarde.